Bueno, y esto lo dejamos. Bienvenidas, bienvenidos a Centro Sefarat Israel. La verdad es que es un placer dar la bienvenida hoy a, iba a decir el profesor Ignacio Uría, pero es que hay muchos alumnos tuyos. Para mí eres Nacho Uría, nos conocemos hace 20 años y es un placer reencontrarnos en esta casa y con intereses comunes y afinidades. Bueno, muchas gracias por venir. Es un placer tener gente joven en nuestro auditorio y también es un placer tener a nuestros asistentes de siempre, a nuestro público fiel. Creo que el tema que hoy nos reúne es un tema fascinante que llevamos trabajando desde el inicio, desde que inauguramos la exposición, que habéis podido ver. No sé si los jovencitos os habéis parado mucho, pero luego quizás a la salida también os podéis detener un poco. Tenéis un guía de lujo y es la exposición sobre los judíos en las brigadas internacionales, que está siendo una exposición muy visitada y que lleva acompañada, que viene acompañada de un ciclo de conferencias en las que desde el principio, desde diciembre, ya pensamos en contar con el profesor Uría, porque es un conocedor del tema y además a raíz de la exposición yo sé que ha investigado todavía más, aunque ya tenías un artículo en marcha. En marcha, sigue en marcha. Sigue en marcha, bueno, esa es la vida académica. Fue bonito porque cuando yo le conté a Nacho que inaugurábamos esta exposición me dijo, pues yo estoy trabajando en ese tema, y entonces fue también bonito ver que había esas afinidades que se mantenían. El profesor Uría es un buen amigo de esta casa y ha participado en uno de nuestros proyectos más gratificantes, yo creo, para la institución, que es un viaje que hacemos en verano a Varsovia con un grupo de 20 profesores para investigar el archivo Ringelblum, y en el primer grupo el año pasado estuvo el profesor Uría y yo creo que fue un viaje impresionante para todos, de aprendizaje y de profundización. Entonces, bueno, no tengo mucho que decir de él porque los alumnos lo conocéis bien, lo disfrutáis en las clases. Él es doctor en Historia Contemporánea, es profesor de la Universidad de Alcalá y trabaja siempre temas de historia contemporánea, tanto europea como cubana. Nosotros nos conocimos precisamente porque él trabaja sobre temas de la Revolución Cubana, y ahora en tus asignaturas, que son siempre sobre mundo contemporáneo, estás trabajando mucho el tema del Holocausto también. Y creo que todas esas cosas, ¿no? esa investigación sobre comunismo, socialismo, Holocausto, todo eso te llevó también a tener interés sobre en torno a la compañía judía Butin, que nos vas a hablar de ella y nos vas a detallar. Creo que vas a profundizar sobre lo que ya se cuenta muy bien en la exposición, pero a mí me gusta pensar que esta conferencia va a ser una amplificación o una profundización muy complementaria de nuestra exposición que termina ahora en mayo. Así que muchas gracias, Nacho, por estar aquí. Bienvenido. Y pues the floor is yours. Vale, gracias por la presentación. Traigo papeles que nunca uso porque si no, los que me conocen saben que puedo estar aquí hablando sin parar 2 o 3 horas incluso. Y luego he pedido que me pongan un atril porque yo sentado estoy mal. O sea, aguanto poco sentado. Aguanto poco sentado. Y quiero agradecer en primer lugar, ¿no?, al Centro Sefarat, a Ana Pellicer, la invitación para venir. Esa conversación a la que ella aludía fue en la cola del avión en Barajas, cuando íbamos a salir para Varsovia, y fue una absoluta coincidencia, porque mi interés por la brigada Botvin nace a partir de las clases, que esto es una cuestión, ¿no?, que siempre estamos los profesores y se habla y las universidades lo impulsan, es decir, que tu investigación alimente la docencia y que la docencia te lleve también a hacer una reflexión continua sobre cuestiones que das por sabidas a veces y en otras ocasiones descubres. Incluso, y ya eso es lo más satisfactorio para un profesor, cuando es algún alumno, ¿no?, el que te habla de algo relacionado con lo que explicas y que no conoces, ¿no? Y a mí me ha pasado. Bien, no me extiendo más en la introducción. Son y 10.
voy a intentar ajustarme al tiempo, que son 40-45 minutos. Ya adelanto que voy a ser incapaz, pero procuraré no extenderme mucho más. Bien, tenemos aquí una fotografía, ¿no?, de algunos de los miembros de esta brigada. Voy a hacer una contextualización breve sobre las brigadas internacionales, su creación. Muchos de aquí ya lo conocen, por lo que no voy a extenderme demasiado. La presentación, lo digo para tranquilidad de los asistentes, no tiene letras prácticamente, son todo fotografías, ¿de acuerdo? Y lo que espero es que les resulte de interés. En primer lugar, lo que decía, esta fotografía, ¿no?, de brigadistas internacionales. Hoy día hablamos más de brigadistas, pero en la época, ¿no?, entre el año 36 y el año 38 del siglo pasado, en la Guerra Civil, se hablaba de los internacionales, era el nombre que tenían, ¿no?, los internacionales. Tenemos esta primera fotografía, ¿no?, donde siempre me gusta poner cara y ojos a las personas de las que hablamos y en algún caso, bueno, profundizaré en ello. Las brigadas internacionales, como muchos de ustedes saben, bueno, pues eran unidades de voluntarios extranjeros, unidades militares que participaron en la Guerra Civil entre finales del año 36 y finales del año 38, cuando son desmovilizadas por el gobierno del presidente Juan Negrín. Combaten en el bando republicano, igual que hay unas brigadas, no tienen ese nombre, pero también hay voluntarios extranjeros que luchan en el bando franquista, irlandeses, ¿no?, los viriatos portugueses, ¿no?, pero eso no es un tema que toque ahora. Lo digo porque la vertiente internacional de la guerra es muy interesante y va más allá de la relación y de la presencia de los nazis y los fascistas italianos y por supuesto, de los comunistas soviéticos. Estas brigadas internacionales, ¿quién las propone? Bueno, pues se crean por una idea, y Francia, voy a hablar bastante de Francia en la presentación, del Partido Comunista Francés, que en una reunión que hay en Moscú, en septiembre del año 36, hablan con los comunistas soviéticos, con Stalin, y con la guerra española recién comenzada, proponen crear un grupo de combatientes internacionales que vayan a apoyar a la República. Evidentemente, todos los partidos comunistas del mundo aceptan, ¿no?, la invitación, no podía ser de otra manera, para respaldar a la democracia española. Esa democracia española, aquí tendríamos mucho que hablar acerca de... Era en 1936, ¿no?, España realmente una democracia, formalmente no hay ninguna duda. Las elecciones de febrero del 36 son muy discutidas y hay historiadores donde dicen, bueno, ya no podemos hablar de que existiera una verdadera democracia en ejercicio en España en el 36. Lo que no cabe duda es que formalmente sí lo era. Y vienen a defender, esos voluntarios vienen a defender esa democracia, ¿no?, esa democracia en principio reformista, que los va a acoger desde el principio con bastante rapidez. El reclutamiento de las brigadas internacionales, porque esto no era que llegaran aquí los brigadistas y, bueno, a ver a quién me uno, ¿no? Se realiza en París y es el Partido Comunista francés el que va a centralizar en París, ¿no?, el reclutamiento de los voluntarios internacionales, vinieran de donde vinieran, para organizar su llegada a España, ¿no?, a Albacete, que es el lugar donde están las brigadas. Se dan casos curiosos, ¿no?, como que las brigadas empiezan a llegar, los brigadistas, los internacionales, empiezan a llegar antes de que el gobierno español las autorice, ¿de acuerdo? En septiembre empiezan a llegar internacionales a Albacete, pero todavía pasará un mes hasta que el gobierno de Francisco Largo Caballero, el gobierno mayoritariamente socialista, ¿no?, de ese momento, pues los reciba a estos brigadistas internacionales. ¿Qué van a ser? Bueno, llegarán a ser al final de la guerra unos 30.000, son tropas de choque, vienen para luchar en primera línea de combate, aunque esto también va a ir cambiando durante la guerra, y lo que más había eran franceses. No estoy hablando ahora de judíos, sino de brigadistas en general. Había unos 9.000 franceses, de esos 30.000 las cifras varían.
se habla hasta 50.000, otros lo dejan en 20.000, la cifra más real hoy día parece ser alrededor de 30.000. Había polacos, unos 3.000 polacos, unos 3.000 italianos, 1.500 norteamericanos, ¿de acuerdo? Y las brigadas eran nacionales, iban por países. Estaban los del Abraham Lincoln, que eran los estadounidenses, ¿vale? Los de la Talman, que eran germánicos, bueno, eran alemanes y austriacos. Si lo vemos como desde el punto de vista nacional, decimos, bueno, no había más que países. ¿Qué sucede? Que si hacemos un análisis de la composición de los brigadistas, después de los 9.000 franceses, lo que más había eran judíos, porque se calcula que había entre 6.000 y 8.000 judíos, ¿vale? Voy a contar un poco, porque no podemos englobarlos todos de la misma manera y considerarlos a todos iguales, ¿vale? Por tanto, era el segundo grupo mayoritario dentro de las brigadas internacionales. Y claro, hay que tener en cuenta, ¿no? Ellos vienen, ¿no? Para mañana al mundo, hoy España, ¿vale? Y esto también va a impactar mucho en el movimiento sionista, como lo vamos a ver. Claro, segundo contingente humano por número, ¿vale? Pero es que si calculamos los voluntarios judíos que había con el número de judíos existentes en el mundo, que en ese momento, antes del Holocausto, eran 16 millones de judíos, los judíos fueron los que más aportaron porcentualmente con referencia a su población, ¿no? Casi medio punto, 0,47% de los judíos del mundo estuvieron en España combatiendo, ¿vale? Por detrás de ellos iban los húngaros, que no llegaban al 0,3, al 0,30. Sobre todo, ¿de dónde? Vinieron muchísimos polacos, polacos, vinieron también estadounidenses, franceses, húngaros, ¿no? en distinto número, pero polacos alrededor de 2.000, 2.500, porque la brigada Botwin va a ser sobre todo una brigada de polacos y de ucranianos. Aquí tenemos que tener en cuenta la variación de las fronteras, ¿no? Que hablamos ahora de ucranianos cuando en realidad originalmente eran polacos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hablemos de judíos en las brigadas internacionales no quiere decir que estos judíos tuvieran una unidad, porque no había ni unidad cultural ni unidad lingüística, no hablaban todos el mismo idioma y tampoco por origen. Sí es cierto que había dos grupos, ¿no? que destacaban sobre los demás, que eran los askenazíes, los centroeuropeos, los judíos centroeuropeos, askenazíes polacos, ucranianos, los del antiguo imperio ruso, letones, lituanos, los de los bálticos, polacos, ucranianos, bielorrusos, ¿de acuerdo? Y luego estaban los germánicos, ¿no? Los que eran judíos alemanes o judíos austriacos. Estos dos grupos entre sí compartían características comunes, pero no equivale a que judíos de todos los orígenes estuvieran dentro de la brigada Botwin. ¿Cómo eran estos brigadistas? Bueno, pues eran antifascistas, eran comunistas o socialistas, sobre todo, antifranquistas en la medida que los franquistas recibían el apoyo de Hitler y de Mussolini, y muy idealistas. O sea, venían aquí dispuestos a morir, a matar también, pero venían dispuestos a morir por sus ideas. Y eso les creó problemas, ¿no? En general a los internacionales, pero también a los judíos, porque veían que había muy poca conciencia política dentro de los republicanos españoles, ¿no? Decían, pero bueno, estos españoles que rechazan la Tercera Internacional, que rechazan el comunismo soviético, ¿esto cómo es posible? Claro, es que dentro de los republicanos había comunistas, que no eran mayoritarios, había socialistas, pero había republicanos reformistas, todos los que seguían, ¿no? Al presidente Azaña, por ejemplo. Y otra cosa que querían hacer, además de luchar por la democracia y por la libertad, era demostrar su valentía y desmontar en España, ¿no? el antisemitismo que ellos recordaban y que había ido transmitiéndose de generación en generación desde la expulsión en el siglo XV. Tengo un testimonio muy interesante, ¿no? de un miembro del batallón Dąbrowski, polaco, que se llamaba Shmuel Stamler,
que nos cuenta, ¿no? El tema del antijudaísmo. Un soldado español que servía en mi unidad me dijo, antes de la guerra, yo pensaba que todos los judíos eran mercaderes y ladrones y que envenenaban el agua. Y ahora, claro, estos son los tópicos que son heredados, reforzados también por la cultura cristiana, ¿no? Europea. Y ahora he visto, le dice este español a Stammler, que los voluntarios judíos luchan por la libertad hombro con los soldados españoles y estoy orgulloso de que sean nuestros compañeros. Este era uno de los objetivos también, ¿no? Y voy a leer después un testimonio también que es conmovedor, ¿no? Acerca de esta misma idea, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? Que con los internacionales progresivamente, los oficiales del Ejército Popular Republicano Español los van a ir viendo, ¿vale? Los van a ir viendo como un cuerpo extraño a los internacionales y también, ¿no? a la unidad judía en el poco tiempo que estuvo. ¿Por qué? Porque empiezan a desconfiar de ellos. Empiezan a desconfiar de ellos porque algunos critican duramente la organización del ejército español, por una parte. En otros casos hay delaciones por parte de los internacionales de republicanos que no son comunistas, ¿vale? Y también en lo ideológico tenían los internacionales una formación en general ideológica mucho más profunda que la de los propios soldados españoles, entre los que había gente de todo tipo según te hubiera pillado, ¿no? La guerra en un bando u otro, ¿vale? Bien, ¿cómo reaccionó la comunidad judía internacional a grandes rasgos ante el comienzo de la guerra civil española? Bueno, en general podemos decir que lo que vienen estos internacionales y particularmente los judíos, ¿no? Como consideran a España un baluarte de la libertad y una antesala de una gran matanza que ellos empiezan a hablar de ella, estos judíos que ya están viviendo la persecución en Alemania, ¿no? Y las leyes raciales, poco tiempo después, ¿vale? Y que la guerra de España es una causa de la humanidad. Entonces, estos judíos que son fundamentalmente judíos de izquierda, unos sionistas y otros no, que también lo voy a ver, en España vienen sobre todo a luchar contra el fascismo y contra el nazismo. También contra Franco, en la medida que Franco está asociado a esos poderes, ¿no? Y a esas naciones. Pero es una antesala, es una lucha que quieren dar, ¿no? Contra estos totalitarismos. Y hay también, ¿no? Dentro de la propaganda que se da entre los comunistas judíos europeos, la Asociación de Ayuda de Víctimas del Fascismo y del Antisemitismo decía específicamente, comillas, en España se libra una guerra de la clase obrera contra la reacción. Esto es importante, es la clase obrera, contra el fascismo antisemita, ¿vale? Y contra el peligro de una matanza mundial. Es decir, son los obreros que están luchando contra el fascismo que es antisemita, y aquí es el fascismo y el nazismo. Esto en principio dentro de la intelectualidad judía, el mundo de la universidad, de los medios de prensa, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa Occidental, porque en Palestina va a ser distinto, va a haber variaciones. El mundo financiero judío, al principio ve con simpatía, ¿no? el movimiento republicano cuando llega a España en el 31, pero claro, ya para el 36 las cosas han ido cambiando bastante. Y ya cuando estalla la guerra, esos grandes magnates de los que siempre se habla, ¿no? Con inversiones en España, ¿no? Los Rothschild son los más conocidos, pasan de estar a la expectativa a ver qué ocurre, a tener miedo de que, hombre, es que como gane el ejército republicano, que está siendo ya colonizado por el Partido Comunista, por los soviéticos y por Stalin, aquí va a haber una dictadura. Este es el pensamiento que hay también entre el mundo financiero y el mundo conservador europeo, occidental en general, pero también el judío. Hay miedo de una revolución estalinista, ¿vale? ¿Qué va a pasar en... bueno, esta es una de las fotografías, ¿no? de estas primeras milicias, de los alemanes, de los que hablaba antes, del grupo germánico. ¿Qué va a pasar en el movimiento sionista? Que ya está en marcha, ¿no?
El movimiento sionista ya ha habido, había habido dos aliás, había habido 2 retornos de judíos a Palestina, el cuerpo doctrinal del sionismo ya estaba cuajado, ya existía la Agencia Judía Mundial, pero ¿cómo se va a vivir la guerra de España entre los judíos sionistas y entre los judíos sionistas de Palestina? Bueno, pues aquí va a haber una división. Y esto es un primer elemento, o sea, que es importante, porque el ala izquierda, ¿no?, que es nacionalista y que es socialista, ¿no?, de David Ben Gurión, ¿no?, del Mapai, del Histadrut, los que van a ser una década más tarde los creadores del Estado de Israel, donde estaba también Golda Meir, ¿no?, por la que tengo gran admiración, están a favor de la República Española, están a favor de la causa republicana, y van a intentar presionar a los franceses y a los británicos para que en la Sociedad de Naciones el conocido bloqueo que hay, la no intervención de potencias, van a hacer todo lo posible por intentar que la Sociedad de Naciones sí autorice la intervención, una intervención que luego la realidad nos dice que estaba siendo completamente violada tanto por el totalitarismo nazifascista y por el totalitarismo soviético. Esto por lo que respecta al ala izquierda, pero es que el ala revisionista, la derecha sionista, liderada por Zev Jabotinsky, no va a opinar igual. Y esto ya es una primera cuestión que nos puede sorprender, porque este sionismo de derechas, antecedente de lo que luego, con el paso de las décadas y con todas las matizaciones que queramos, va a dar origen también, de ahí procede el Likud, ¿no?, el partido hegemónico en la derecha israelí, no quieren mandar voluntarios a España. O sea, estos judíos sionistas, revisionistas, no quieren mandar, porque dicen, es que nosotros estamos en Palestina combatiendo, ¿no?, a los británicos, que nos han prometido, les prometen el Hogar Nacional Judío en el 17, ¿no?, la Declaración Balfour, y resulta que nos han engañado. Los británicos habían engañado a todo el mundo, porque también a los árabes que estaban en el mandato británico les habían dicho que si les ayudaban en la guerra mundial les iban a conceder un estado propio. Y no solo es que no quieran mandar voluntarios y no se unan a ese llamamiento para que haya internacionales en la guerra de España, es que se van a declarar en un primer momento muy comprensivos, incluso admiradores de Franco. ¿Por qué? Porque dicen, Franco es un militar nacionalista, como nosotros, que tenemos el componente militar, ¿no?, y la ideología del revisionismo y de Jabotinsky, el gran Israel bíblico, es decir, no nos vamos a quedar en la orilla occidental del Jordán, es que también la orilla oriental, ¿no?, del periodo de máxima extensión de Israel, también tiene que ser recuperado por los judíos. Y van a hacer un respaldo en los primeros meses de la guerra al bando franquista. Expreso, lo voy a leer. ¿Qué sucede? Que cuando después se ve el nivel de compenetración que hay con Franco y con los nazis y con los fascistas, ¿de acuerdo?, van a pasar a la indiferencia. Ya no van a hablar de ello, ¿de acuerdo? Ya no van a hablar de ello. Y brevemente, ¿qué pasa en España? ¿Cómo reacciona la comunidad judía? ¿Qué comunidad judía había en España en los años 30? En la península no, pero en el protectorado de Marruecos había judíos sefardíes, ¿vale? Y hay familias judías sefardíes, algunas de apellidos conspicuos y famosos que van a negociar con Franco préstamos, porque Franco va a pedir ayuda a la comunidad judía del protectorado para obtener financiación, ¿vale? Y va a haber familias, ¿no?, pues los Emergui, los Bendahan, los Benarroc, Ashuel, que están alrededor del mundo financiero, que van a llegar a acuerdos económicos con Franco. ¿Esto quiere decir que apoyen el franquismo? No, pero ese magnífico sexto sentido que tienen de nosotros tenemos que poner una vela a Dios y otra al diablo, o sea,
el ejército de Franco tiene una raíz muy poderosa en el protectorado, se conocen, ¿no? Juan Luis Beigbeder, el coronel que está de jefe del protectorado, tiene muy buena relación, por ejemplo, con uno de los judíos, ¿no? Más importantes de aquel momento, que es José Toledano, que es el director de la banca Hassan en Tetuán, y que le va a pedir ayuda Beigbeder a Toledano para que haya colectas en favor del ejército sublevado, en favor del ejército de Franco. ¿Qué van a hacer estos judíos? Lo que van a hacer es, bueno, ayudamos, pero para comprar materia, para comprar uniformes, para atender a las víctimas, de bombardeos, ¿no? Como fue el de Tetuán. Pero lo que sí está claro, hay dos grandes investigadores sobre este tema, Isidro González y el otro Sánchez Asiain, ¿no? De la financiación de la guerra. González dice: las familias judías más importantes siempre mantuvieron relaciones intensas desde el punto de vista económico, con el ejército de África. Y el hecho de que, por ejemplo, la compañía Shell norteamericana, que tenía contratos con la República para surtir de gasolina al ejército republicano, va a haber un judío que se llama Jacobo Salama, que está en el protectorado como representante de Shell, que va a conseguir que haya barcos que estaban comprometidos con la República que vayan a surtir al Ejército Nacional. Porque Salama, en el año 37, al principio, a su comunidad en Tetuán le dice: Franco va a ganar la guerra. Tenemos que posicionarnos de un modo en el que podamos luego exhibir, si no un apoyo intelectual, que no lo van a dar, al menos sí una colaboración económica. Es cierto que hay colectas entre los judíos del protectorado, de Ceuta, de Melilla, de Tetuán, ¿no? De Tánger, que son obligatorias, que el ejército franquista les obliga, ¿no? En Ceuta les obligan a dar casi 1 millón de pesetas, en Tetuán medio millón, y esto va a ser aprovechado por uno de los mayores antisemitas del ejército franquista, que es Gonzalo Queipo de Llano, que está en Sevilla, ¿no? Que tiene sus famosas intervenciones radiofónicas que son terroríficas, ¿no? Antisemitas al máximo, ¿no? y de una tremenda dureza contra los judíos. ¿Qué es lo que va a hacer Franco? Franco, en primer lugar, le va a hablar directamente con Queipo de Llano para obligarle a que deje de insultar a los judíos. Porque Franco en ese momento está negociando préstamos con la banca judía, con la banca Hassan, entre otras, con la banca judía. Y Franco escribe directamente al Consejo Comunal Israelí de Tetuán pidiéndoles que no tengan en cuenta a Queipo de Llano, al general Queipo de Llano, porque el que está al frente de la guerra y del bando nacional es él, ¿vale? Pero porque está negociando esas ayudas. Con lo cual, bueno, vemos que en este caso hay un sí pero no, un apoyo porque si venían militares del ejército franquista diciendo que querían préstamos y que dices, bueno, a ver quién se niega también a esto, ¿no? Y por otra parte, nos puede ayudar, ¿no? En el día de mañana si vence. Bien, hay aquí una declaración de un telegrama a los obreros españoles de Archibald Arzi, que está publicado en el diario de Abar. Este es un periódico posterior del año 48, pero no he encontrado ninguno del 36 para traerlo, y donde este grupo de obreros sionistas en Israel, en Palestina entonces, dice: desde las trincheras en que defendemos al sionismo socialista contra los ataques de las fuerzas reaccionarias, enviamos este ferviente saludo fraternal al proletariado español, que forja con su sangre el camino hacia el futuro del socialismo, el mismo socialismo que ellos estaban intentando construir en los kibbutz, ¿no? en las granjas comunales. La necesidad de la hora es una acción unida inmediata, ¿no? Dice este sionismo socialista obrero, una acción inmediata por parte del proletariado mediante todas sus organizaciones internacionales para ayudar a los trabajadores de España. Esto es un poco lo que es más conocido. Pero ¿qué ocurre? Que luego tenemos, ¿no? Este es Seth Jabotinsky, ¿no? En Varsovia en el 39, con parte de jóvenes de la organización juvenil Betar, ¿vale? Y en un artículo titulado España, en el periódico Ayardén, en el 7 de octubre del 36, al principio de la guerra, ¿no? Zvi Kulich dice, atención,
no cabe duda de que el levantamiento español es un fenómeno natural y necesario en ese país. El levantamiento, es decir, el bando franquista. La rebelión se propone destruir el gobierno comunista del Frente Popular que pretende dominar una de las costas más importantes del Mediterráneo. Franco no es antisemita. Algunos judíos han sufrido sin duda a manos de los franquistas, pero esos judíos son comunistas, están sufriendo por comunistas, no por judíos, ¿vale? Y está también la línea de defensa que luego mantendrá el franquismo. No solo todo español honesto, sino también todo sionista honesto, debe desearles a ellos, a los sublevados, la victoria absoluta, ¿vale? Esta división que hay dentro del sionismo. Esto evolucionará, ¿de acuerdo? Jabotinsky morirá poco tiempo después, en el 39, ¿vale? Según va avanzando la guerra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que el idealismo inicial de las brigadas, de estos internacionales, se va a ir diluyendo. ¿Por qué? Bueno, porque hay problemas internos entre los republicanos, hay luchas entre los trotskistas y los anarquistas que se enfrentan en Barcelona año 37, ven que tienen una falta de conciencia política, ¿vale? Que no están peleando por un ideal, ¿no? Que lo que tienen es una profunda ignorancia ideológica. Y lo más incomprensible, también para los internacionales judíos, es que estos españoles, la mayoría, no se identifican con la internacional comunista, ni con el internacionalismo, ¿vale? Cuando se ve que hay una guerra en la izquierda republicana, hay una guerra civil dentro de la guerra civil en la izquierda, claro, esto va a suponer un shock tremendo, ¿no? Y un comandante judío, un comunista francés cercano al secretario general de la Internacional Comunista y también inspector general de las brigadas, bueno, un comandante llamado Vital Gaiman señalaba, ¿no? La diferencia entre el trato a las brigadas internacionales y a las tropas españolas justificaba una opinión que se fue extendiendo entre los internacionales, porque progresivamente los internacionales también van perdiendo crédito, ¿no? Estos internacionales eran tratados como una legión extranjera, es decir, como mercenarios. La población empieza a verles como mercenarios, no solo a los judíos, sino a los internacionales en general. Y atención, lo importante, sirve para ser sacrificada sin que se tenga ningún miramiento con ella. ¿De acuerdo? Dicen, es que estamos siendo... O sea, resulta que aquí los internacionales, que somos una fuerza de choque, de combate, encima nos están viendo como carne de cañón, ¿vale? Y esto se ve en una película que, si no la han visto, se la recomiendo, de Ken Loach, Tierra y Libertad, ¿no? Los veteranos de la sala probablemente la hayan visto y los más jóvenes tendrán que verla el año que viene, ¿no? En la asignatura de política exterior de España. Bien. Bueno, y aquí les presento, ¿no?, a un grupo nutrido de los primeros miembros de la brigada Botvinnik, que ya voy a entrar en ella 20 minutos después, ¿de acuerdo? Estando en Extremadura, porque ellos van a luchar en Extremadura, en el frente extremeño, luego en Belchite y al final en la batalla del Ebro. ¿Cuándo se crea la compañía? Se crea en diciembre del 37, a finales de diciembre del 37, y al principio con 80 hombres. Había hombres y había mujeres, en una proporción de un cuarto mujeres y 3/4 partes hombres, ¿no? Sobre todo, ¿qué eran? Eran askenazíes centroeuropeos, sobre todo, askenazíes centroeuropeos menores de 30 años, con mayoría de polacos y de ucranianos, aunque también había franceses. Van a luchar en la 13, en lo que se conoce como la Brigada Dombrowski, que dentro de ella tenía el batallón Palafox, y dentro del batallón Palafox, ¿no?, un poco de historia militar, está la compañía, lo que va a ser la compañía Botvinnik, segunda compañía en principio, que no tenía nombre. Van a luchar, o sea, con el batallón Palafox es con lo que se pasa a la historia, la Botvinnik, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, la bandera que voy a comentar. Y sus dos primeros oficiales van a ser, bueno, son polacos, son judíos polacos. Está Karol Gutman, que es un judío polaco que va a ser el capitán militar, y luego el comisario político, que es Gerson Duabogen, que tendrá también un papel importante. Que este Gerson Duabogen pertenece a Polaei Sion, que es un partido sionista. ¿Por qué se llama Botvinnik, ¿no? ¿Por qué tiene este nombre?
Bueno, pues tiene este nombre por este señor. Isaac Naftali Botvin, ¿vale? Ucraniano hoy, entonces polaco, que nace en 1905 y muere en 1925. Era un judío pobre de Leópolis, que octavo hijo también de un carpintero, y que va a entrar en el Bund, ¿no? en el gran sindicato de Lituania, Polonia y Rusia, ¿no? Un sindicato sionista, un sindicato judío no sionista nacionalista, pero que comete un error. El Bund comete un error cuando se produce la revolución rusa, que es no apoyan a Stalin. El Bund no apoya a Stalin, apoya a los mencheviques. Y entonces luego Stalin, cuando consigue el poder, ajusta cuentas e ilegaliza el Bund. En muchos lugares el Bund va a seguir funcionando, ¿no? Y les va a dar igual lo que diga Stalin, pero en Rusia desaparece. Y entonces Botvin, que entra a formar parte, muy jovencito, ¿no? Con 16 años, del Partido Comunista de los Trabajadores de la República de Polonia. ¿Qué le va a pasar? Bueno, él va a ser una persona muy arrojada. Descubren a un confidente de la policía secreta polaca, de la defensiva, que está metido dentro del partido. Han muerto comunistas del partido por la delación de este hombre, y él lo mata. Le detienen, lo fusilan en el 25, y su memoria queda dentro de los comunistas polacos como un ejemplo de coherencia, porque en un momento determinado le ofrecen, a cambio de nuevas delaciones, a Botvin el liberarlo a él, y él no acepta, y termina siendo fusilado con un grito de abajo la burguesía y viva la revolución social. Entonces va a ser un referente para esos polacos que luego van a ir a España y dicen, bueno, tenemos que ponerle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Pues el nombre va a ser el de Naftali Botvin, ¿no? ¿Quién propone todo esto? Evidentemente otro judío, que es Aryeh Bates, más conocido como Albert Naumi, que es un comunista, un miembro del Partido Comunista francés, de la sección judía del Partido Comunista francés, y que había sido pionero en Palestina. Lo que pasa es que se va a Palestina y luego retorna a Europa, ¿no? A Albert Naumi. Y digamos que, siendo un comunista internacionalista, tiene una conciencia judía también bastante profunda. Y es él el primero que habla de crear una unidad de judíos dentro de las brigadas internacionales. ¿Dónde ocurre todo esto? ¿Dónde pasa? ¿Dónde se habla? En el cuartel general de las brigadas en Albacete, donde Naumi se dirige. Bueno, esta es la tumba de Naumi. Pone aquí. La tumba de Naumi en Leópolis, ¿vale? Se dirige a este hombre, a Luigi Longo, que es el comisario general de las brigadas internacionales, un comunista italiano. Y Longo cuenta cómo le aborda a Naumi, ¿no? y le pide la creación de una unidad judía. Un joven moreno, cara redonda, que inspiraba inmediatamente simpatía. Era un judío que venía a verme por ser yo uno de los máximos responsables de las brigadas. Hablaba en nombre del primer grupo de judíos, 15 el total, que Naumi había organizado en pequeñas secciones, a la cabeza de los cuales desfilaba por las calles de Albacete, porque Naumi tenía muy metida la idea de: tenemos que demostrar lo que somos en primer lugar a los españoles y luego al mundo, que los judíos somos capaces de organizarlos y tener una fuerza militar. Me pedía que los judíos fueran organizados en una formación en las brigadas. Este testimonio me costó bastante encontrarlo, porque es de un libro titulado Judíos voluntarios de la libertad en la Guerra Civil de España, del año 37, que es de una periodista, ¿no? Entonces, leyéndolo, cuando veo que es de Longo el prefacio, y encima habla de Naumi y Botvin, es esos momentos en los que uno dice: merece la pena investigar, ¿vale? Merece la pena encontrar las cosas, ¿no? He llegado a soñar con Luigi Longo, que bueno, en fin. Entonces, sí, iba a citar a una persona, pero no, porque luego me lo recrimina. Bien, ¿por qué se crea una unidad judía? No, porque esto dice, bueno, se crea tal, pero ¿por qué? O sea, esto no es una intervención de historia militar, sino ¿por qué se crea? Porque es un arma propagandística brutal. Es un arma de los judíos ante la comunidad judía internacional, ¿vale?
son judíos, son sionistas, muchos de ellos, ¿vale? Son comunistas, pero también hay sionistas, y decir, si somos capaces de demostrar que nos podemos organizar, va a llegarnos apoyo de los judíos de todo el mundo, y para los sionistas, para la causa en Palestina, ¿vale? Propaganda. Y luego, ¿por qué los de la Botvinnik eran sobre todo askenazíes? ¿Por qué no había argentinos? ¿O por qué no había norteamericanos? ¿Vale? Porque como grupo, ¿no? Había algunos sueltos, pero como grupo, ¿por qué no los había? Bueno, pues porque la vivencia del judaísmo que tenían los askenazíes centroeuropeos era distinta a la que tenían los judíos de América, por hacerlo corto. Esos judíos askenazíes tenían una lengua común, una lengua franca, que era el yiddish, tenían memoria de la persecución rusa, ¿no? De los pogromos, tenían memoria de, o sea, tenían una autoconsideración de ser una minoría perseguida, ¿vale? Si había una unidad de judíos, podían venir nuevos voluntarios a nutrir a la Botvinnik, ¿vale? Y luego, lo de tener mandos propios, ¿vale? Es decir, judíos mandando a judíos, no franceses mandando a judíos que están en una unidad francesa, ¿vale? Y aquí viene esta frase conmovedora también de uno de los miembros de la Botvinnik, que es Zygmunt Kaplan, ¿vale? Donde, comillas, dice, o sea, se dirige en una locución a compañeros judíos: volvamos generosos a Sefarad, de donde fuimos cruelmente expulsados, a donde retornamos para devolver un mal por un bien, la libertad de España. Y entonces, el hecho de tener de fondo esta música también nos habla, ¿no?, del idealismo del idealismo de esta unidad. ¿Qué pasaba con esos otros judíos? Que no tenían un idioma común, no hablaban yiddish, los norteamericanos, muchos de ellos estaban asimilados, no se reconocían a sí mismos como judíos, aunque, bueno, en ocasiones ya no llevaban ni apellidos judíos, pero cuando lo llevaban, para ellos era más importante ser comunista, o ser humanista, o ser socialista, ¿no?, que la característica de ser judíos. Y luego una cuestión que es muy humana también: eran mejor aceptados los norteamericanos, por ejemplo, o los latinoamericanos, que los judíos. ¿Por qué? Porque el antisemitismo estaba presente en el bando nacional y en el bando republicano también, ¿no? Era una característica. Otra cuestión es que no hubiese, hacía muchísimo tiempo, persecuciones a judíos en España, básicamente porque no había judíos que perseguir. Y los que estaban en el norte de África, y como tenían independencia económica, estaban en el mundo financiero, con empresas, bueno, pues eso hacía que ese antisemitismo fuera, en el caso español, de base religiosa, no racial, ¿vale? Porque si tomamos esta foto del auditorio, yo mismo, ¿no?, incluido, y decimos reunión de judíos sefardíes en Rabat, y nos ven nuestras caras, pues muchos podemos pasar por judíos, ¿no? Judíos raciales. No es un problema racial en España, es religioso. El antisemitismo es bastante teórico, pero religioso, ¿vale? Y por eso en España no se dan deportaciones, no hay entregas organizadas, como pasa en Hungría, como incluso llega a pasar en Hungría. En Hungría y en Francia. ¿Qué va a pasar en el año 37? En el verano del 37? Pues que los internacionales mueren, ¿no? Hay muchísimas bajas de internacionales, hay internacionales que se licencian, vuelven a sus países y hablan de la dureza de la guerra, de la mala organización, de la falta de armas, de la pésima comida, ¿no?, de la falta de equipamiento, y luego que tienen problemas con los mandos republicanos españoles, y eso desmoviliza. Y ante la necesidad de mandar nuevos voluntarios, a los judíos, sobre todo de París, un grupo de judíos de París, retoman la idea del año 36 de Naumi de crear una unidad. ¿Por qué no se había creado inmediatamente después, en noviembre del 36 o en diciembre del 36? Porque Naumi muere en el frente, y con él muere la idea. Pero no estaba tan muerta porque, como él era parisino, amigos de Naumi lo recuperan. Y entonces van a Kaminsky, que es otro judío del PC. Kaminsky se va Jacques Kaminsky se va a Albacete
para exponer esta idea. ¿A quién? A judíos que estaban en otras unidades, sobre todo en la Dąbrowski, en la polaca, y son ellos los que aceptan la idea y dicen, queremos comprometernos con esto, ¿no? André Martí, que es el inspector general de las brigadas internacionales, comunista francés, antisemita, pone muchos problemas. Dice, bueno, lo que nos faltaba aquí era luego que ahora que ya que los judíos estuvieran aquí haciendo la guerra por su cuenta. No, con mandos no. Pero es Galo, ¿vale? Es este hombre el que lo termina de convencer. Y el 12 de diciembre del 37 se crea la unidad Botwin. ¿Cómo? Nos lo cuenta. Bueno, estos son judíos canadienses, ¿no? De otros batallones. Este es el Mackenzie Papineau, ¿no? O judíos que no entran en la Botwin. Con estos se reúnen, no sé si con estos en concreto, pero con judíos de esta brigada hablan con ellos y no se unen a la Botwin. Van a ser los polacos y los ucranianos, ¿vale? Y Alberto Fernández, que es un dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas, que estaba allí, cuenta cómo les llega la noticia de que se está creando esta unidad. Fue en el frente de Tardentia, en Huesca, cuando el batallón Palafox y su segunda compañía, que no tenía nombre, estaban en reposo. Y allí tomó cuerpo la proposición del fallecido Naumi de crear una unidad. Fue en las trincheras, en presencia de dirigentes judíos polacos, pertenecientes al Estado Mayor y a la brigada Dąbrowski, que se bautizó con el nombre de Botwin a la segunda compañía, que no tenía nombre. Y se decidió la publicación de un periódico, porque tuvieron un himno, ¿vale? Esos 80 miembros iniciales, polacos, ucranianos, franceses, ¿de acuerdo? Tuvieron su propia bandera, roja y amarilla, como la que ellos recordaban de los españoles, ¿vale? Y porque luego le dicen los republicanos, hombre, habría que haber puesto algo de morado ahí, ¿no? Porque la bandera republicana dice, bueno, ya no nos da para otra bandera, entonces esta es la que hay, ¿vale? Incluso hubo dos árabes en la Botwin, ¿no? que eran del Partido Comunista de Palestina, tengo los nombres, recordémoslos, Abdul Halak y Fawzi Nabulsi, que pelean con la Botwin y pelean con los judíos. Uno era cristiano y otro musulmán. Bueno, la bandera que recoge los tres idiomas, el yiddish, el polaco, en español en el otro lado, un himno propio tienen, la marcha de los soldados de la Botwin, que escribe un judío polaco, que es poeta, y luego también el periódico, ¿vale? O sea, esto era una cosa inusitada, ¿no? Es decir, esto es como en Asterix y Obelix, ¿no? De los que hablan mis alumnos, aunque no tienen que... todo es contemporáneo al final, pero bueno. ¿Están locos estos romanos? Pues aquí decían, están locos estos judíos, ¿no? Les da tiempo para hacer un periódico. Hacen un periódico, que eran muy poquitos, era un centenar, ¿vale? Tiene su bandera, hay una necesidad de tener una identidad propia, ¿vale? Bandera, himno, periódico, lengua, ¿de acuerdo? Ese carácter común. Y en el acta de fundación de la unidad, ¿vale? Sobre todo me interesa más el segundo párrafo, dice, donde el acta de fundación dice, al resaltar los de la Dąbrowski y la Palafox, donde se empotra la unidad Botwin, dice, al resaltar su gran número y la importancia de los voluntarios judíos en la Dąbrowski y para conmemorar a los luchadores judíos, porque esto lo dicen otros que no son judíos, ¿vale? Que han caído por la libertad, hemos decidido que la segunda compañía del heroico batallón polaco Palafox sea conocida como Compañía Judía. Los españoles no la conocían como la Compañía Botwin, entre otras cosas porque es que era un nombre imposible de recordar, de decir, era la Compañía Judía. Estos son los judíos, ¿no? Que están aquí y que lleva el nombre de Naftali Botwin. Su nombre es símbolo y su vida de heroica lucha de las masas judías por la libertad. Esta idea, ¿no?, del pueblo judío siempre en busca de su independencia y de su libertad, que tiene una base religiosa, ¿no?, pero que en este caso ya no lo era. Era una secularización. Heroica lucha de las masas judías por su libertad y la nuestra, un símbolo de la solidaridad internacional y de la fraternidad popular, ¿vale? Esto es lo que querían transmitir. Ya voy terminando. Esta conferencia, ¿no?, esta charla no es de historia militar. La cuestión militar me interesa menos. Bueno, algo hay que hablar de ella también, ¿vale? Antes lo he comentado.
ellos combaten, la Botvinnik combate de febrero a octubre del 30 de febrero a septiembre del 38. Al 38 porque los desmovilizan y porque en el tercer destino que les dan, que es en la batalla del Ebro, tienen muchísimas bajas. En el verano del 38 el ejército franquista ya se está dirigiendo hacia la costa mediterránea y separando el territorio republicano, ¿no? Cataluña de Valencia, y a los judíos les ordenan ir al frente del Ebro, que era el peor sitio donde podían mandar. Y uno de los brigadistas de aquella época, Jacob Luri, cuenta lo que sucedió esos días, ¿no? Esos días que están ya en el frente del Ebro, terminando con su misión en España. Allí fueron masacrados la mayoría de nuestros compañeros judíos, de las dos compañías Botvinnik, la regular y la de reserva. Tan solo quedaron con vida después de la batalla del Ebro los que habían sido heridos. Todos los demás cayeron en combate o fueron asesinados tras ser hechos prisioneros. Pues solo quien tenía la suerte de haber sido hecho preso por los italianos tenía posibilidad de salir con vida. Y esto es cierto, a los judíos que en el frente del Ebro consiguen apresarlos las fuerzas franquistas, los van a fusilar. Pero no los van a fusilar por judíos, los van a fusilar por mercenarios, por haber venido a España a matar españoles, ¿vale? Sobre todo por mercenarios. Hombre, el hecho de que fueran judíos, pues mira, 2 pájaros de un tiro, nunca mejor dicho, perdón por el sarcasmo, pero los matan por mercenarios. Y esto le pasaba también a otros internacionales, ¿vale? Que venían de otras partes, del mundo. En septiembre del 38 se disuelve la Botvinnik y traigo aquí un testimonio, ¿vale? De Asomer Atzair de nuevo. Este es Jacob Rifting, un dirigente judío polaco que había estado haciendo campaña para que judíos polacos fueran a luchar a España y entraran en la Botvinnik. 1 de septiembre del 38, la cronología es importante. 1 de septiembre. Ya no tenemos tiempo ni capacidad de ocuparnos a diario de lo que ocurre en los frentes españoles. Nosotros también estamos defendiéndonos en las trincheras. Perdemos gente cada día. Está hablando de Israel y está hablando de lo que sucede también en España. Perdemos gente cada día y nadie sabe si hemos alcanzado ya la cúspide del terrorismo en Palestina o si lo peor está aún por llegar. Y entonces lo que empiezan a hacer, desvían gente de mandarlos a España a que vayan a Palestina. Esta es de la organización de judíos polacos, ¿no? También de Betar. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, termina con que, el presidente Juan Negrín decide disolver a las brigadas internacionales y con ellas a la compañía Botvinnik. ¿Por qué? Porque militarmente ya no suponían una ayuda, propagandísticamente se había amortizado la presencia de esos internacionales en la guerra de España, y porque los gobiernos democráticos, sobre todo británicos y francés, estaban diciendo que se retiren los internacionales porque los internacionales son unos estalinistas encubiertos. Son todo, cosa que no era verdad. Sí eran comunistas abrumadoramente, pero no era verdad que fueran todos estalinistas, como hemos visto. Pero Francia y Gran Bretaña juegan con la idea que acepta Negrín de, si sacáis a los internacionales, podemos hablar de un plan de repatriación y de una rendición honrosa, que Negrín rechaza, ¿vale? Luego los 13 puntos de Negrín, pero Negrín lo rechaza. Pero sí lo anuncia en la Sociedad de Naciones. Y esto es ya la sentencia, ¿no? Donde Negrín dice, septiembre del 38, la Botvinnik ya está disuelta, el gobierno español, para contribuir, no con palabras, sino con actos, al apaciguamiento, ¿no? ¿Qué palabra? ¿No? Al apaciguamiento. Esto nos viene Múnich y nos viene Hitler a la cabeza. Que todos deseamos, he resuelto hacer desaparecer todo pretexto para que se pueda continuar dudando del carácter nacional de la causa republicana. Esto es una guerra de españoles, ¿no? Quería transmitir ese mensaje Negrín. Y decidir la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que forman parte de la lucha en España. Es decir, lo que había sido una gran herramienta propagandística, al final se convierte en una losa. Y luego es que militarmente, ¿no? Había ya 10.000 internacionales que habían muerto en los campos españoles, en los 2 años que están combatiendo, el general de las brigadas, y quedaban 12.000 brigadistas, pero lo que se menciona menos es que al final de las brigadas internacionales, solo el 30% de esos 12.000, ¿vale? Solo el 30% eran internacionales. El resto eran españoles a los que les habían dicho que se tenían que integrar en las brigadas, ¿vale? Había unos 7.000 españoles. Aquí es la despedida. Aquí tenemos a la Dombrowski
¿vale? Donde estaba integrada la Botvinc, desfilando en Barcelona el 28 de octubre del 38, cuando ya se van. Judíos que han combatido en España se van a quedar en Europa, ¿no? Cuando intentando, bueno, algunos volver a sus países y otros viendo cómo está la situación, con el deseo de continuar la lucha contra el nazismo y contra el fascismo, y se quedan y luego se van a integrar en la resistencia, los sefardíes yugoslavos en la resistencia de Tito, y también cuando se crea la resistencia francesa a partir de 41, ¿no? Y tengo aquí el vídeo que no lo pongo, de cómo es la despedida. Las brigadas internacionales abandonan la España republicana. No es tan corto, ¿eh? Las brigadas internacionales abandonan España. Estos auténticos voluntarios originarios de 53 países vinieron a España para ayudar al pueblo republicano a defender su independencia y ahora vuelven a sus hogares, al otro lado del mar. Aquí vemos a la 13ª Brigada Internacional ofreciendo su bandera a sus camaradas españoles. Este acto significa la retirada de estos combatientes internacionales. Estas escenas han sido presenciadas por todas las brigadas. Tras estos actos, el Dr. Negrín, el General Rojo y muchos otros están presentes en este acontecimiento. André Martí, el hombre que fue uno de los responsables de formar las brigadas internacionales, se dirige a los combatientes desde el estrado. El coronel Modesto, el coronel que dirigió recientemente al ejército republicano la victoria en la ofensiva en la que han participado las brigadas internacionales. Al final de su discurso, este famoso líder tuvo dificultades a la hora de hablar, debido a la emoción que sentía al despedir a estos compañeros de armas. Ellos también parecían sentir esta misma emoción, y algunos tenían incluso lágrimas en su rostro cuando este hombre y amigo se despide de ellos. Le siguió el Dr. Negrín, primer ministro y presidente del gabinete. En su discurso dijo: en nombre del pueblo de España, no hemos venido a alimentar nuestra lucha o a morir. Nosotros tenemos un deber que cumplir y lo cumpliremos. Triunfaremos. Barcelona también se despidió de estos internacionales. La avenida 14 de abril albergaba más de 250.000 personas que se habían congregado para ver a las brigadas por última vez en las calles de Barcelona. El presidente de la República, Manuel Azaña, el Dr. Negrín, el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, el presidente de Cataluña, Luis Companys, ministros del gabinete y diputados de todos los partidos saludaron la marcha de los internacionales dirigidos por las unidades de las fuerzas del mar, tierra y aire. Los internacionales estaban armados no con rifles y cañones, sino con banderas y un bosque de flores. Se lanzan papeles y panfletos para ofrecer un adiós a los soldados, doctores y enfermeras, amigos del pueblo español. Niños y mujeres corren una y otra vez a abrazarles y darles su tributo final antes de que se vayan de la República Española. Unos vuelven a sus países de origen, otros buscarán refugio en países amigos que no han de perseguirles por sus creencias. Claro homenaje a su heroísmo.
Y se acabó. Bueno, nada más. Muchas gracias por la atención, ¿no?, que he percibido desde aquí todo el rato. Y yo ahora estoy a disposición para alguna pregunta que se pueda hacer. Bueno, hay una última diapositiva. Sale la Pasionaria haciendo un homenaje a la Dombrowski, también a los judíos de la Botvin, ya en diciembre del 38. Pero bueno, yo estoy a la orden para responder si sé la respuesta. Gracias. Creo que hay un micro, ¿no? Sí. Sí, ¿me oyen? Muchas gracias. Estamos en España de casualidad, pero la historia me toca personalmente en múltiples dimensiones. Vengo de México. No tengo una pregunta, tengo muchas, pero no muy buenas. Así es que no voy a tomar el tiempo, pero sí tengo una que me da vuelta en la cabeza, que es esta. Este fenómeno de deseo humanista por participar en una batalla ajena es extraordinario y creo que no es muy común. Y mi pregunta sería, ¿por qué razón no ha surgido en la última guerra que ahora continúa en Ucrania un fenómeno similar en que jóvenes internacionales hayan expresado su deseo por combatir por ideales de libertad y de humanitarios, ¿no? No lo había pensado. Y le agradezco la pregunta. Sale al final la bandera de México en la despedida. Sale Lázaro Cárdenas, apoyó mucho todo. Pero claro, aquí en esta época se vive un momento de gran idealismo. ¿De acuerdo? El comunismo, a pesar de que ya son los años de las grandes purgas de Stalin, pero el comunismo sigue siendo, ¿no?, una utopía de la clase obrera por la que se está dispuesto, ¿no?, a luchar. Hoy día vivimos en una época diferente. Aquí había toda una estructura para facilitar la llegada de los voluntarios. En el caso de Ucrania no, se ha dificultado muchísimo. Y sí ha habido un movimiento internacional de solidaridad, en España lo vivimos, de gente que se iba de aquí, salía en coches a recoger a refugiados que estaban huyendo de Ucrania en las primeras semanas de la guerra. No hay la infraestructura que había y no hay el idealismo que había. Al menos ese idealismo que les llevaba a empuñar las armas, apostar la propia vida y estar dispuesta a arrebatarla a otros. Ha cambiado porque el mundo es distinto y también porque la propia dinámica de la guerra hace que antes fuese muchísimo más fácil, sin tener una preparación militar y tener un conocimiento, ¿no?, de tácticas y de combatir a España. Hoy día las guerras son algo muchísimo más complejo, más tecnológico, y si hay menos idealismo y no hay una estructura, eso coarta esa posibilidad. Sí, por favor. Pues, yo creo que hoy va a ir de reconocimientos y de situaciones personales. No es el caso, el mío es totalmente diferente. He llegado tarde, desgraciadamente. Estaba reunido en Jaca con un grupo de personas que trabajamos sobre brigadas internacionales, cuerpos sanitarios, realidad, mito y olvido. Lo digo esto porque le agradezco muchísimo y con toda sinceridad en todos los congresos. La gente dice que lo ha hecho usted, normalmente a nadie le dice
qué fracaso usted no. Normalmente la gente, en este caso de verdad, sinceramente hay muchas preguntas en este momento que usted ha tocado y que no sé por qué en España no se aborda este tema. Le hablo de 1963, cuando yo llego siendo un niño, un adolescente a Suiza y escucho a unos mexicanos que no habían vuelto a pesar de que Cárdenas les había dicho vengan ustedes aquí, que este es su lugar. Bien, y se habla de este tema. El tema, mi sorpresa es cuando veo en las universidades como puede ser Ginebra o como puede ser, estoy muy atado a Suiza o a Francia, gente que está presentando tesis doctorales sobre el tema de la guerra civil española, dan generalidades que algunas veces mejor no ni hablar del tema. No es crítica, es simplemente realidad. Me agrada muchísimo encontrar gente tan joven y que usted esté en una universidad de Madrid. Mis preguntas son bastantes y no voy a bloquear porque tengo fama, vengo de tarde en tarde, pero aprovecho mucho el tiempo. Mucho el tiempo. Bien. Vamos a ver. Primeramente, hay una cuestión que usted ha abordado totalmente. Yo le hablo de la realidad de mi madre, que ha muerto hace poco tiempo, pero que tenía una memoria. El problema que tenía en una parte del pueblo español es que generalmente a la Dovne y toda la gente que no hablara les llamaba los rusos. Usted hoy va a Ontenient, aquí hemos venido el otro día hablando del hospital de Ontenient, yo por cuestiones familiares veraneaba al lado de Ontenient y allí se hablaba de las enfermeras rusas, no, hablaban en yiddish, eran casi todas, como usted bien me ha dicho, Ashkenazi, y luego en Israel hay una ciudad, Shafer, hay un pequeño grupo de bisnietos que pertenecen a los que vinieron aquí hace muchísimo tiempo. Una pregunta aquí, ¿qué ahora se hace? Ciertos investigadores a nivel europeo y sobre todo en las universidades, ¿por qué el doctor Juan Negrín, hablando un alemán casi perfecto, porque usted sabe que era un filólogo que hizo su trabajo más importante y su estadio, no denunció cuando aquí en 1936 empiezan a llegar las primeras refugiados suizos que hablan de los campos de concentración nazis que ya están funcionando en Alemania? Hay un grupo de gente, y bien, yo digo, el holocausto no empieza en el 41, el holocausto empieza cuando aquí, ¿por qué la República Española, en la Sociedad de Naciones, no denuncia esta situación que ahora alguna gente joven está diciendo que es inconcebible totalmente sí, el que no se hiciera este tema? Respuesta corta. ¿Qué le diría Juan Negrín? Supongo. Bastante tengo con lo mío. ¿Me explico? La problemática que existía en España era tan grave, no solo por el enfrentamiento entre revolución-reacción, ¿no? Izquierda-derecha, no me gusta la etiqueta, pero revolución-reacción, sino que dentro de la propia izquierda había unas diferencias brutales. Entonces, lo que estaba ocurriendo en Alemania, las persecuciones que había, pogromos que había en Alemania antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir del 36, era una cuestión que quedaba muy lejos, les quedaba muy lejos. Negrín, con la Junta de Ampliación de Estudios, va a Alemania, y está en Alemania estudiando. Y otra gente, ¿no? que sale de aquí, otros profesores, otros académicos. Si ahora vemos lejos, porque esto se ve en la sociedad española, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Rusia, bueno, no es algo que nos resulta lejano, hasta aquí no va a llegar la guerra, es muy difícil, que en aquel momento Alemania era, ¿no? ¿Y quién estaba dispuesto cuando la división en España, en el gobierno, con Largo Caballero, Negrín es a partir del 37, se va a ocupar de una cuestión de la que no se iba a obtener ninguna ventaja política? No se iba a obtener. Dice, bueno, pues yo voy a dedicar mis recursos, mis esfuerzos a lo que me toca, a lo mío. Y la cuestión de lo que estaba pasando con los judíos alemanes, bueno, pues que lo difunda la comunidad judía mundial, ¿no? Es lo que puedo atisbar. Es un tema que
que no he investigado, que no conozco en profundidad, ni mucho menos, pero yo creo que las cosas pueden ir por ahí. Creo que pueden ir por ahí. ¿Más preguntas? Sí. Javier, son alumnos de tercero de historia del grado de historia de la Universidad de Alcalá. Luismi. Bueno, mi pregunta es porque has comentado antes que sí que dentro del sionismo, parte del sionismo reformista apoyaba la República, pero otra parte conservadora apoyaba el régimen de franquista. Entonces, en el momento de la creación del Estado de Israel, ¿no hubo problemas entre ambos grupos sionistas como elemento cohesionador? Sí, a ver, se nos sale del tema, pero o sea, sí las hubo. Lo que ocurre es que el proyecto de poder tener un Estado propio, que la nación judía tenga un Estado propio, lo hablábamos esta mañana en clase, eso es un derecho que es indiscutible. Es indiscutible. Otra cuestión será el gobierno que haya en Israel en cada momento. Criticable y que se debe criticar, esté quien esté en el gobierno. La desconfianza de la política es algo muy sano. Pero el proyecto de tener un Estado propio estaba por encima de todo. Por eso Ben-Gurión, ¿no?, que ha salido aquí en una foto de joven, de mucho más joven de las habituales, intenta aglutinar a todos, desde el sionismo revisionista de derechas, el sionismo de izquierdas, los judíos religiosos también, todos tienen que estar dentro, ¿no? Porque es que el judaísmo no es una religión, tiene una religión, pero va mucho más allá de la religión, ¿no? Es una nación, es una cultura, es un pueblo, y como tal, en el origen religioso del judaísmo, el pueblo se salva junto, tenemos que estar todos juntos. La secularización de esa idea hace que en la creación del Estado de Israel tengan que estar todos. Primero el Estado de Israel, luego ya nos pegaremos, ¿no? Luego ya nos pegaremos. Este es el famoso chiste de los judíos de un náufrago judío cae en una isla desierta, ¿no? Y cuando lo encuentran años después ven que hay 2 sinagogas, ¿no? Dice, ¿por qué tiene? Dice, pero 2 sinagogas, ¿había alguien más? No, estaba yo solo. Y dice, ¿por qué 2? Y dice, por si me enfado, dejo mi sinagoga y voy a la otra, ¿no? Esta es la. Entonces ya nos pelearemos después. Aquí lo importante es crear el Estado de Israel. Javier, tenemos poco tiempo, ¿eh? Vale. Aquí no tocan las campanas como en la facultad, que ahí tocan las campanas y nos marcan las horas, pero sí. Dentro de la compañía de judíos eran comunistas, como has mencionado, pero eran comunistas estalinistas, y en ese caso, ¿cómo se puede apoyar el estalinismo a pesar de que se les persiguió dentro del régimen? Bien, es una buena cuestión. Era mayoritariamente, es gente que está movilizada mayoritariamente por partidos comunistas, ¿no? Pues el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de los Trabajadores de Polonia, están movilizados por el estalinismo. Claro, esta pregunta, ¿no?, me la podía haber hecho Trotsky, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, que sean ustedes estalinistas? Hay que ser internacionalista, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que dentro del movimiento sionista, ¿no?, hay una clara raíz antiestalinista, ¿no? Son comunistas, pero no son prosoviéticos. ¿Qué sucede? Que los que están dentro de la Botmin sí son prosoviéticos. Y luego había dirigentes que eran comunistas asimilados, secularizados, dentro del propio comunismo soviético y del comunismo francés, que superan la cuestión, ¿no?, de la persecución que puede haber dentro de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que existía, ¿no? Cuando Golda Meir va allí en el año 49 como primera embajadora, solo queda una sinagoga en toda Rusia, en Moscú, ¿no?, la gran sinagoga de Moscú, queda una. ¿Qué ocurre? El proyecto, la utopía, está basada en el socialismo y en el comunismo, no en el judaísmo, salvo para
esos sionistas, esos judíos sionistas de izquierda, que son los que van a crear el Estado de Israel alrededor del Mapai, del Histadrut, ¿no?, del sindicato, y que van a gobernar durante décadas. Van a gobernar durante décadas hasta la llegada, si no me equivoco, de Menachem Begin en los 70. Sí, no sé. Sí. No. Es igual, me oyes, Sí, no sí, importa. sí, no. La veo. Bien. Bueno, pues has dicho que que Franco ayudó en el protectorado de Marruecos a un número determinado de judíos a que le ayudaran. Bueno, ¿de qué forma les obligó? ¿De qué forma les obligó? A ver, bueno, Franco que les ayudó, no. O sea, Franco se mueve por intereses también políticos, necesita financiación y dice, entre muchas puertas a las que llama está la de los banqueros judíos que hay en Ceuta, en Tánger, ¿no? La banca Hassan es la más... entonces, ¿qué ocurre? Hay un doble juego. Tú me prestas y yo freno a aquellos dentro de mi bando, falangistas, militares del sector que se agrupa alrededor de Queipo de Llano, que son antisemitas. Yo eso lo voy a frenar, pero tú financiame, ¿vale? ¿Cómo lo voy a frenar? Pues voy a seguir permitiendo que haya sinagogas en el protectorado de Marruecos. El día que se establezca la España nacional no va a haber ninguna acción directa antisemita contra los sefardíes españoles de Marruecos, y eso es verdad que no, o sea, que no ocurre. Franco se preocupa mucho, ¿no? La oficina de prensa del Generalísimo tenía este nombre. La oficina de prensa del Generalísimo tiene una reunión específica con corresponsales extranjeros en España para desmentir, en Burgos, para desmentir que su régimen vaya a ser antisemita. Es anticomunista, pero no antisemita. Y luego nos llevaría más lejos, también lo hemos visto, esto lo hemos visto en clase, ¿no? Lo explicamos. Claro, cuando hay personajes como Sanz Briz, el ángel de Budapest, que es justo entre las naciones, embajador español, diplomático de máximo rango en Budapest, salva miles de judíos, no lo hace con el permiso expreso de Franco. Pero Madrid sabe que se está salvando la vida a judíos. ¿Lo hace porque Franco tiene una conversión y dice que hay que respetar a todas las religiones? No. 1943, Sanz Briz, 1943, Budapest, miles de judíos salvados. ¿Por qué? Porque la guerra está cambiando. Y Franco dice, ¿y si no gana Hitler, qué pasa? Entonces voy a empezar a tener otras cartas en la mano por si acaso luego poder enseñarlas. Y llega Potsdam y cuando Stalin, Churchill y Truman se reúnen, Churchill dice, a mí Franco no me ha hecho nada, ¿no? Y dice Stalin, a mí la división azul. Dice, ya, pero eso es una cosa tuya. ¿Por qué? Porque eso se está trabajando desde antes, ¿vale? Y porque cuando se va a hacer la operación Antorcha en la guerra del norte de África, que se concentra la fuerza, una parte fundamental de la fuerza invasora en Gibraltar, y Churchill lo dice en la Cámara de los Comunes en el 44, mayo del 44, diciendo, esta gente que se mete con Franco, yo no la entiendo. O sea, esto es real, esto es historia. No la entiendo, porque Franco tuvo a tiro de cañón a 300 aviones aliados en Gibraltar en el año 43 y no hizo nada. ¿Es que tuvo Franco, ya digo, una conversión? No, es la política. Y si no ganan los nazis, ¿qué pasa? Yo tengo que sobrevivir. Sí. A Sanz Briz le autorizaron a hacer 200 pasaportes sefarditas y Sanz Briz sacó a 5.000 judíos porque quiso salvar saltándose las instrucciones que le llegaban de Madrid, que eran 200 sefarditas. Sí. Sacó 5.200 judíos variados. Dio pasaportes familiares, repetía desde pues el 1A, el 1B, ¿no? Ha habido... Sanz Briz es un personaje sobre el que hacen exposiciones también en clase y lo hemos visto. Lo que sucede es que nunca tuvo un permiso expreso, pero en Madrid se sabía lo que estaba haciendo. Y no lo frenan. No lo frenan porque dice, jugándose la vida. Porque al final, si a Sanz Briz lo detienen, le detienen
los nazis, los propios húngaros, ¿no? De las flechas cruzadas, si lo detienen y muere, pues es que era lo que estaba haciendo. No sabíamos nada, no sabíamos nada, nunca le autorizamos, ¿no? Pero luego, cuando en los años 60 le nombran justo entre las naciones, el gobierno de Franco no le deja. No le deja recogerlo. Y ahora se está diciendo, muy bien lo que has dicho, aquí yo he visto en España diciendo que recogió. No fue a Israel. A mí me lo han preguntado. No fue Israel. Está claro que no fue a Israel. Simplemente. Y luego hay otra cosa que usted ha dicho. Sam Green es una persona extraordinaria, ahora que está muy estudiada. Y perdón, porque habrá preguntas muy interesantes. Sí. Pero de Sam Green hay que dejarlo muy claro, porque es Europa la que está preguntando las cosas que no las ha preguntado en 60 años. Sí. Está casado, su mujer está dentro de una persona que está dentro del establecimiento franquista. Sí. Que en cierta manera Sam Green y que no dejó nunca ser, con lo que hizo, nunca ser un puesto en Washington. Bueno, estuvo en el Vaticano, fue embajador ante la Santa Sede, que era una embajada de primer nivel para para cualquier país, pero para Franco también. O sea, él estuvo. No todos los embajadores se carteaban con el Papa, y el Papa le decía queridísimo hijo, filio, exquisito da miña, quiere decirse que la historia, y perdón, porque es que este es un tema que muchas veces se piensa que Sam Green, lógicamente, podía haber otro señor en otro país, le habrían dado la embajada que le habían dado. Él siguió siendo embajador, él siguió su carrera y termina en una plaza de primer nivel. Pero bueno, es un tema muy interesante, como usted apunta, ¿no? Y como nos ha dicho también Ana, magnífico. Hay una película, hay una serie incluso, y un justo entre las naciones que no pudo ir a recoger ¿no? Tuvo que lo recogieron póstumamente, me parece que fue una hija. Muy bien, Ana, es la hora. Yo creo que sí, estaría encantado, ¿no? De seguir aquí hablando con todos, pero como dicen en Tudela, hasta aquí llegó la riada.